sermón de hoy, gratitud, joya escasa, y está basado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, los versículos 11 al 19. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. Sigan ustedes con la lectura. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era samaritano? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por esta instancia de adoración a tu nombre, en la cual con alegría, con gozo, con regocijo, con gratitud en nuestros corazones, reconocemos tu bondad sobre nosotros. Bendícenos ahora con la exhortación de tu palabra, que ella hable en nuestra vida, y que podamos nosotros también adorarte en espíritu y en verdad, con gratitud sincera y verdadera en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Había una canción popular entre los esclavos en Jamaica en 1816. Jamaica está ahí en el Caribe, para ese entonces era colonia británica, y estos esclavos eran negros de África. Ellos cantaban, miren lo que cantaban: oh mi buen amigo señor Wilberforce, libéranos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Dios Todopoderoso, te damos las gracias. Dios Todopoderoso, libéranos. Esa era la canción popular de estos negritos esclavos. ¿Quién era Wilberforce? Se convirtió a los 25 años de edad. Su conversión fue y es un testimonio elocuente de que el nuevo nacimiento lleva a amar intensamente a Dios y a los demás. Y no puede ser de otra manera, puesto que la justicia en la Biblia no es solo apartarse del mal o corregir aquello que está mal, sino que incluye 2 cosas: la generosidad y la preocupación por el débil. Así es Dios, y así deben ser sus hijos. Ellos no pueden sino mostrar esta gracia exquisita, porque Dios es así. Él es generoso y Él se preocupa por sus criaturas, en el sentido de darles lo que sus criaturas necesitan, aunque no lo merezcan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Pero este hombre, que fue un parlamentario, era un hombre que venía de una familia de muchos recursos, fue un parlamentario inglés. En 1807 recién, luego de presentar vez tras vez por más de 20 años, o sea, después de su conversión, pasaron 3 años hasta que se dio cuenta del tema de la esclavitud, y durante 20 años, todos los años presentaba una moción para terminar con el tráfico de esclavos, algo que era considerado imposible. Se reían de él,
porque la economía en ese entonces, sobre todo en la Gran Bretaña y en España también, no en menor medida, estaba considerado en base al trabajo de esclavos. Entonces, ¿cómo iban a terminar con algo? Apuntaba directamente a la economía de una nación. Sin embargo, después de 20 años, consiguió lo que él se propuso para la gloria de Dios, que en la Gran Bretaña, en el territorio del Imperio Británico, no se comercializara más con esclavos. Los esclavos en Jamaica, que era colonia británica desde 1655, sabían de Wilberforce y de lo que consiguió después de 20 años de lucha en el Parlamento inglés, pero ellos no eran libres. Los esclavos, cuando cantaban esto, ellos no eran libres, porque son dos cosas. Una cosa es el impedimento legal para comercializar con esclavos, pero seguían habiendo esclavos. Ellos no eran libres. Pero, hermanos, esto no opacó ni disminuyó la gratitud al que Dios usó para que ya no hubiera, al menos dentro del Imperio Británico, el tráfico de almas humanas. Siguieron pasando los años y Dios coronó con éxito la labor de una vida de Wilberforce. Y en 1833, 2 días antes de que él partiera a la presencia del Señor, le llevaron el decreto a Wilberforce que se abolía la esclavitud en todo el Imperio Británico. O sea, ahí ya no iban a haber más esclavos. Habían pasado casi 50 años desde que este hombre, después de convertirse, vio la iniquidad de la esclavitud. Pero los esclavos cantaban ya en 1816 su gratitud a Dios. Ellos eran esclavos, pero al menos ellos estaban contentos de que su gente en África ya no iba a ser más esclavizada. Esa era la razón de su alegría. Pero igualmente le pedían a Dios: libéranos, libéranos. Él se agradó de su canto, se agradó de la gratitud de sus corazones. La necesidad de estos hombres era la libertad. Ellos anhelaban ser hombres libres y pedían y rogaban por ella con acción de gracias. No pierdan de vista esto: pedir, rogar, pero con acción de gracias. Ambas cosas juntas, como haciéndose eco de las palabras de Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4 versículo 6, donde dicen: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O en Colosenses 4:2, donde dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En el pasaje que tenemos ante nosotros, ambos conceptos, la petición y la gratitud, están separados, pero están. Lo vamos a ver. Observemos en primer lugar que los hombres que reconocen su necesidad piden ayuda. Los hombres que reconocen su necesidad piden ayuda. A veces, hermanos, tras la actitud que dice: es que yo no quiero molestar, solo se esconde el orgullo y la soberbia. Porque es otra manera de decir: yo me basto a mí mismo, yo no necesito de nadie, no necesito ayuda. Los leprosos difícilmente habrían llegado a este grado de necedad. Ellos eran leprosos. Ellos se sabían necesitados y vieron en Jesús la satisfacción a sus necesidades. El versículo 12 nos dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora, la lepra era un flagelo imposible de sobrellevar.
Si usted quiere leer más de esto, lo puede ver en Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, y ahí nos muestra todas las disposiciones y reglamentaciones que hay respecto de la lepra. 2 capítulos largos del libro de Levítico solamente para el tratamiento de la lepra. Ahí leemos en los capítulos 45 y 46 de Levítico 13: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. No solamente que de padecer una enfermedad horrible, sino además ser aislado completamente de la familia, de los amigos, de la sociedad. Y no solamente eso, porque todo contacto social y familiar era cortado. Ellos eran expulsados de la sociedad. Se huía de ellos con horror, porque ante el temor de adquirir la enfermedad, entonces se huía de ellos con horror. Por esa razón, ellos debían, cuando salían y si veían que se acercaba a alguien, debían cubrirse. Eso significa embozarse, se embozaban. Y gritaban para que el otro, si iba en otra cosa, no se daba cuenta, debía gritar, debía anunciar: inmundo, inmundo, para que el otro se apartara. Podría haber sido un hijo, podría haber sido su madre, podría haber sido su esposa, pero él debía gritar y debía apartarse. Esa era la condición de los leprosos en aquel entonces. Y no faltaban, hermanos, aquellos que añadían dolor a este rechazo, ya que los corrían a pedradas. ¿Te puedes imaginar? No es difícil imaginarse eso. A las personas, cuando no tienen un vínculo con algo, son bastante frías y distantes. Y algunas personas son crueles. Pero cuando tú tienes una cierta cercanía con la desgracia de alguien, o con un momento de pesar que está pasando a alguien, tú sientes empatía por eso. Y no eres frío, no, tú sientes el dolor. Y algunos los corrían a peñascazos, como diríamos nosotros. Ellos continuaban su miserable vida en las afueras de la ciudad. Se refugiaban en cuevas y en escondrijos, con la única esperanza de que la muerte los liberara de tanto sufrimiento. Ese era el panorama de un leproso. Solo la muerte los podía liberar. Una cosa es segura en estos 10 leprosos: ellos estaban conscientes de su necesidad. Estaban conscientes de su necesidad. Seguramente vendrían de diversos estratos sociales. La lepra no era que se daba solamente entre el bajo pueblo, entre el vulgo, entre gente que no tenía hábitos de higiene. No, la lepra a todo nivel. Encontramos un rey, el rey Usías. Por castigo de Dios a él le apareció la lepra. Un rey. Venían de diferentes estratos sociales, venían de diferentes familias, tal vez tenían estudios diversos, algunos de ellos, y hasta también encontramos que nacionalidades distintas, no todos eran judíos, había un samaritano ahí. Pero todos ellos estaban hermanados en la miseria, y ellos lo sabían. Pero ellos también habían escuchado algo que los había llenado de esperanza. Ellos habían oído de Jesús, quien estando en Galilea había sanado a un hombre, lo dice Lucas en el capítulo 5, versículo 12, un hombre lleno de lepra. Dice Lucas que este hombre se acercó a Jesús. No nos olvidemos, Lucas era médico. Y cuando él nos dice cosas relativas al aspecto físico, a la condición física, está hablando un médico. Y él dice que era un hombre que estaba lleno de lepra. Este había llegado lo suficientemente cerca de Jesús para hablarle. Se había inclinado rostro en tierra y le había rogado. ¿Qué podía hacer?
un hombre así? ¿Por qué este hombre hizo eso? Tal vez él escuchó también de que muchos habían sido sanados. Y debe haber pensado, si este hombre, si este Jesús sanó a un ciego, si sanó a un tullido, si levantó de los muertos al hijo de una viuda en Naín, tal vez él escuchó esas cosas. Debe haber dicho, tal vez me puede sanar a mí, pero ¿cómo hago para acercarme a él? Bueno, aquí una vez más podemos ver de que el que va a Cristo, Él no lo rechaza, independientemente de cómo vayamos a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Se acercó este leproso, lo suficientemente cerca como para hablarle, y Lucas dice que se inclinó a tierra y que ahí le había rogado al Señor: si quieres, Señor, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Si nosotros simpatizamos con Él, siendo hombres malos, hermanos, ¿cuánto más Cristo, al ver este despliegue no solamente de humildad, sino de confianza implícita en el Salvador? Si quieres, puedes limpiarme. Y al instante dice que él dijo: quiero. Y lo tocó. Algo que ningún mortal haría con un leproso. Lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció y quedó su cuerpo como nuevo. Eso había pasado. Eso habían escuchado los 10 leprosos. Ahora, ellos eran 10, no era uno. Ya que se te acercara uno por el camino era complicado. Imagínate 10. O sea, tú no los quieres cerca. No lo quieres cerca. Entonces, hay que ver esta complicación de estos 10. Nadie quería estar cerca de ellos, así que, porque obviamente un leproso ya era suficiente problema, 10 leprosos intimidaban. Ellos no querían intimidar. Así que dice el texto: se pararon de lejos. Por eso entendemos esto. De lejos. Se pararon de lejos, como que vieron a Jesús pasar. Y ellos se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Conscientes de lo miserable de sus vidas, hallaron las palabras para expresar sus deseos y para clamar de corazón. ¿Será esta la razón por la cual muchos no oran? ¿Será porque no son conscientes de que llevan vidas miserables y que se han acostumbrado a que esa vida que están llevando, esa es la vida que deben llevar? ¿Será por eso? Siempre me llama la atención cuando encuentro alguna persona que está en un estado deplorable. Sin embargo, no hay ninguna expresión como de querer llevar otra vida. El hombre se acostumbra a esto. Esa es la razón por la cual no oramos como corresponde. Algunos oran, sí, pero no pasan de ser oraciones frías, palabras calculadas, sin corazón, sin deseo intenso, sin devoción. No son conscientes de la lepra espiritual que les embarga, ni de que están perdidos, que son culpables y que van camino a la perdición eterna. Hermano, yo creo que nunca oré con mayor intensidad, con mayor deseo, que cuando me vi ahí cerca de la muerte. Nunca lo hice de una manera tan intensa. Y no porque pudiera hablar, porque estaba amordazado. Pero era el clamor de mi corazón. Yo sabía que la vida me quedaba muy poco.
y que si Dios no tenía misericordia de mí, mi destino eterno iba a ser muy distinto. Y ahí no me importó lo que me hicieran esos hombres, lo único que yo quería era que Dios me perdonara. Y clamé con todo mi corazón. O podríamos decir, se me iba la vida en el clamor. Y se cumple. David en el Salmo 51 dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él es santo, Él es puro, Él es excelso, Él está por sobre todas las cosas. Pero Él oye la petición del ser más vil e indigno que va ante Él pidiendo misericordia. Cuando nosotros decimos, no, es que Dios no me oye, no, es que realmente no has visto tu necesidad. Porque Dios, sabemos esto, que Dios oye, Dios responde, Dios oye y Él responde. Y cuando la necesidad brota de lo más profundo del corazón, estamos ahí en sintonía con los mismos cielos. Y Dios derrama su gracia y envía su ayuda. Y Él salva. Los leprosos eran conscientes de su debilidad extrema, de su impotencia ante la enfermedad. Y ellos clamaron fervientemente, pidiendo misericordia y gracia. Jesús podía haber pasado de largo. Jesús no tenía por qué detenerse ante ellos. No había nada que los atara frente a ellos. Pero ellos dijeron, si lo hizo antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Hermanos, si nosotros pudiéramos ver nuestra necesidad tal como la vieron los leprosos, oraríamos y clamaríamos mucho más y más intensamente de lo que lo hacemos hoy. Creo que una buena oración para tener en cuenta en este año que comienza es: Señor, danos ojos para ver nuestra condición, que veamos lo que estamos haciendo con nuestras vidas, que veamos el fin de nuestros caminos, a dónde nos lleva este camino que yo estoy transitando, a dónde me lleva, muéstrame el fin, porque cuando yo vea ese fin, o nos dice Proverbio, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Que nos muestre el fin. Otra cosa que vemos aquí en este texto es que los hombres son ayudados cuando obedecen. Esto debiera sernos evidente, pero es ampliamente descuidado. Queremos que Dios nos responda, pero no caminamos en la senda de la obediencia. ¿Será que Dios oye a los rebeldes? ¿Será que Él bendice a los desobedientes? Jesús no tocó a estos leprosos como en Lucas 5. Solo les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Yo leproso ahí con los otros 10, y estoy gritando y pidiendo y haciendo muecas: Jesús, ten misericordia. Y me dice: vayan a mostrarse a los sacerdotes. Ni nos pescó. Yo habría dicho eso. Se está burlando de mí. ¿Cómo me dice que me muestra al sacerdote si yo, mire cómo estoy, todo leproso? No puedo ir así ante el sacerdote. Pero por alguna extraña razón, estos 10 leprosos obedecieron. Jesús no les dio medicina, no le ordenó a la enfermedad que saliera como en otras oportunidades, ¿recuerdan? No hizo nada de eso. Tampoco le ordenó lavamientos, como antes Dios lo había hecho con Naamán, el general sirio, que le dijo: mira, anda y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Un río sucio, un río turbio, sumérgete 7 veces. Y ahí aparece otra vez el hombre, cuestionando la orden de Dios. No hay en mi tierra ríos como el Habana y el Farfar, mucho más limpio que este río mugriento, y me voy a sumergir aquí.
¿Y qué le dice su criado? Mi señor, si el profeta te hubiera dicho algo mucho más difícil, tú no lo habrías hecho. Él obedeció. Las palabras del Señor llevaban el toque sanador. Tan pronto como ellos se dispusieron a obedecer y caminaron hacia el rumbo señalado, se produjo el milagro. Versículo 14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Logramos ver, hermano, la enseñanza que hay aquí? No podemos quedarnos quietos si el Señor nos ordena andar. Pero solo andar. ¿No nos ordena también escudriñar cada día las Escrituras? ¿No nos ordena también depender de Él en oración? ¿Acaso no debemos, según Él nos ordena, congregarnos con diligencia? Queremos gozar de sus bendiciones, queremos que Él responda a nuestras peticiones, pero ¿hacemos lo que Él nos pide? ¿Obedecemos? Participando de estos medios de gracia público es cuando recibimos su bendición, ya que Él ha prometido estar donde se reúnan los suyos. Deja, por tanto, el camino de la duda, el camino de la crítica. Cesa de plantearte preguntas vanas y obedece a Cristo el Señor. ¿Quieres que Dios responda a tus peticiones? Obedece a lo que Él te manda. No seas desobediente, no seas rebelde, no seas necio. Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad del Señor. ¿Cuánto nos decimos eso? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. No, yo quiero que el Señor me revele su voluntad. ¿Lo decimos o no? Pero a veces son solo palabras. Dice Juan 7, 17: el que quiera hacer la voluntad del Señor, yo levanto mi mano. Quiero hacer la voluntad de Dios. Conocerá, dice, si la doctrina es de Dios. Él reconocerá que lo que sale de este libro sagrado es mandamiento de vida para mi vida. Y lo va a obedecer con gusto, con alegría. Porque no es una imposición tediosa, sino que es la preocupación de Dios para que yo no me lastime, para que viva quieta y reposadamente, para que disfrute de todas sus bendiciones y para que cuente permanentemente con su presencia, con su asistencia y con su fortaleza en mi vida. Y yo lo necesito. Por último, hermano, veamos lo raro que es expresar gratitud. El versículo 12 nos deja claro que son 10 los leprosos, ¿sí? Y todos a una alzaron la voz pidiendo misericordia. Los 10. Jesús los vio, los escuchó y les ordenó. Versículo 14: id, mostraos a los sacerdotes. La orden fue para los 10. Los 10 obedecieron y los 10 fueron limpiados, sin excepción. Los versículos 15 y 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Lucas añade: y este era samaritano. Solo uno volvió para agradecer. Y volvió, dice el texto, glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. No podía callarse. Él antes gritaba: inmundo, inmundo, salga, cuidado. Eso era lo que él gritaba. Pero él ahora glorificaba a Dios por tanto bien. Él sabía que no lo merecía, pero Dios había obrado en su vida. Él antes no podía acercarse a ningún mortal sin experimentar rechazo, pero ahora él se acercaba y postraba ante el autor de la vida y él era bienvenido.
Nota las palabras del Señor en el versículo 17. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Solo uno vino a agradecer. Si nos hubiéramos encontrado con alguno de estos 9, por supuesto nos habríamos sorprendido. Porque, hermano, las ciudades no eran grandes, eran pequeños poblados. Todo el mundo se conocía, como en un pueblo chico, ¿verdad? Todo el mundo se conoce. Y uno dice, ¿de qué parte? No, de tal parte. Ah, sí, conoce a fulano. Ah, sí, lo conozco. Todo el mundo se conoce. Los leprosos eran conocidos. Eran conocidos. Sabían de qué familia había salido uno que había tenido esta enfermedad y había sido apartado. Ellos se conocían. Nos habríamos encontrado con uno de estos, nos habríamos sorprendido porque sabríamos que era leproso, que mucho tiempo llevaba fuera de la ciudad, que su rostro o su piel reflejaba los signos de la enfermedad, y ahora lo veías de golpe, veías a un hombre limpio, libre de lepra. Es una impresión esa. Es como encontrarse de repente con alguien que ha sido muy, muy gordito, que me ha pasado, y de repente te encuentras con... Yo lo conozco, pero ¿qué pasó con tu kilo? Al revés también, lamentablemente. Pero ¿verdad? No nos sorprendemos, porque conocíamos a la persona y la vemos completamente distinta. E imagínense, hermanos, primero, saber que alguien ha contraído esta enfermedad, lepra, inmundo, separado. Y después de un tiempo, la familia siempre se lamentó, la familia siempre lo sufrió, pero el que no es familia solo se queda con el conocimiento. Pero te lo encuentras ahí y completamente limpio. ¿Qué pasó contigo? Le hubiéramos preguntado, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que estás sano? Ahora, ¿qué nos habría respondido? Seguramente nos habría dicho, bueno, me encontré con Jesús y Él me indicó que fuera a los sacerdotes. Yo fui. Y fíjate que mientras iba, no sé qué pasó, pero fui limpio. Desaparecí. Y eso es todo. Tal vez alguno hubiera agregado, siempre voy a estar agradecido de lo que Jesús me dijo y de lo que pasó conmigo. Oh, yo voy a estar muy agradecido de Dios porque Él ha sido tan bueno. Tal vez hubiera dicho eso. Pero en estas palabras no hay gratitud. Gratitud es, en palabras de Jesús, darle la gloria a Dios. Y glorificamos a Dios cuando le obedecemos. Cuando miramos nuestras vidas encontramos que somos muy parecidos a los 9 leprosos. Nuestra disposición a pedir y reclamar es muy superior a la disposición a alabar. Estamos más que dispuestos a pedirle a Dios lo que no tenemos que a darle gracia por lo que tenemos. Lo cierto es que en vez de alabanza y gratitud, abunda en nuestros corazones la crítica, la murmuración, las quejas y el descontento. Somos perezosos para reconocer el bien y más que dispuestos a publicar nuestras necesidades. ¡Qué necios, hermanos, somos! ¿Cuántas veces no hemos visto a deudos llorando ante el féretro, reconociendo las bondades del que ya no está? ¿Cuántas veces no hemos visto esto? Hijos que lloran ante el féretro de su madre, diciendo, no, mi madre era una santa, mi madre era una mujer buena, ¿y por qué le hiciste sufrir tanto en la vida? Pero eso lo vemos vez tras vez. ¿Por qué somos así? ¿Se ha preguntado usted? Miguel de Cervantes Saavedra tenía razón cuando él afirmaba, él decía que la ingratitud es hija de la soberbia. La ingratitud es hija de la soberbia. No reconocer el bien no es solo ingratitud, sino que también es ser soberbio. Y muchos padres están criando así a sus hijos, inculcando y aplaudiendo la soberbia de sus corazones, y no le enseñan a ser agradecidos, a expresar gratitud, a reconocer a Dios en sus vidas. Esto, hermanos, es una vergüenza para nosotros.
Porque nosotros hemos recibido de gracia. Una de las expresiones que se repitió mientras dábamos gracias es que esto no lo merecíamos, ¿verdad? No lo merecíamos. Y si hemos recibido de gracia, ¿por qué no agradecerlo? ¿Por qué no modelar gratitud en nuestros corazones y en nuestras vidas? ¿Por qué no enseñarle a nuestra posteridad a ser agradecidos? ¿Cuándo? ¿Cuándo somos agradecidos? Cuando reconocemos que no merecemos lo que tenemos. Sea mucho o poco, nada de eso merecemos, porque somos criaturas indignas. Lamentablemente, somos dados a expresar una gratitud vaga y general a Dios, pero esta no es una respuesta adecuada ante el despliegue de bondad y misericordia de Dios del cual somos objeto. Romanos 1:21 lo citaba mi hermano. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. ¿Se fija cómo están unidos? Habiendo conocido a Dios, ¿reconoce que el bien que tiene Dios te lo dio? Sí. Bueno, ¿le agradeces a Dios? ¿Reconoces a Dios? ¿Glorificas a Dios? Si no, dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí en este texto vemos la ingratitud en acción. Ingratitud ante los dones generales de nuestro Dios. Pero también vemos las consecuencias. Son muchos los que claman a Dios ante la calamidad. Después del terremoto del 85, algunas iglesias se llenaron. Sí, ante la adversidad, ante la enfermedad, ante una situación límite, muchos claman a Dios. Pero al recibir la liberación esperada, aflora la ingratitud y se alejan más de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto esto? ¿Cuántas veces hombres y mujeres llorando y gimiendo ante Dios para que les conceda las peticiones que ellos tienen? Dios lo hace de pura gracia, de pura misericordia, y ellos dan vuelta a la espalda y como que nunca hubieran recibido nada de Dios. Olvidan a Dios, no reconocen su cuidado, quieren y buscan el milagro, pero no les interesa el dador del milagro. El leproso que volvió agradecido tuvo mucho más que su sanidad física. Él solo pedía de misericordia. Tal vez ni siquiera creía que Jesús podía sanarlo así a distancia. Pero él recibió mucho más. Versículo 19. Tu fe te ha salvado. Los 9 leprosos tuvieron también al alcance la salvación y la vida eterna, pero ellos solo estaban interesados en la sanidad física. Un gesto de gratitud sincera, de humilde reconocimiento de la gracia recibida, habría hecho en sus vidas un gran cambio. Pero en cuanto tuvieron la sanidad física, se apartaron de Cristo, al padecer para siempre. No volvemos a saber de ellos en el Evangelio. Hoy hay muchos leprosos que piden misericordia. Y perdonen la expresión, pero quiero que se meta en la piel del leproso. Algunos buscan trabajo, otros buscan vivienda. No faltan los que buscan una esposa, una familia. Allá hay alguien que busca sanidad. O buscaron. Pero estos, a los cuales Dios les concedió en su gracia la respuesta a sus peticiones, ¿han vuelto agradecidos a Cristo? ¿Glorifican ahora a Dios? Todos los dones de Dios, todos
todas sus bendiciones, todas sus misericordias apuntan al don inefable, apuntan y señalan a Jesucristo. Él es el don supremo para los hombres. No podemos, hermanos, aceptar sus dones e ignorarlo a Él. El presente año termina, pero no así sus misericordias para con nosotros. Pidamos, roguemos, imploremos, oremos para que Dios descubra nuestra propia pecaminosidad, nuestra culpa, nuestra indignidad. ¿Por qué Él insiste en bendecirme? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios insiste en bendecirnos? Él es bueno y Él se complace en hacernos bien, en coronarnos de favores, en extendernos su misericordia, y nada de esto merecemos. La verdad, hermano, es que estamos en deuda. Termino con la exhortación de Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Quieres servir a Dios? Comienza por ser agradecido. No seamos como el 90% de los leprosos. Dios tenga misericordia de nosotros. Amén.